Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Diana Silva Puente y en compañía de mis compañeras Laura Guzmán Cornejo y Leticia Pacheco, les preparamos este trabajo sobre la hoja y sus peculiaridades. Esto es como parte de nuestra participación en la Feria de las Ciencias que nuestra Casa Abierta al Tiempo organizó en la UAM Iztapalapa. Esperamos que sea de su total agrado. Para empezar, les comentaré que las hojas son uno de los órganos de mayor importancia en las plantas, ya que su función es llevar a cabo la fotosíntesis, la respiración y la transpiración. Existen tantos tipos de hojas como variedad de plantas hay en la tierra. Las formas y características de las hojas son distintas porque cada planta se ha adaptado a diferente medio ambiente. De esta manera, hay plantas que tienen hojas muy grandes para captar mejor la luz solar, otras que tienen hojas suculentas o carnosas para retener mayor cantidad de agua, y hay otras que no tienen hojas o están modificadas en otras formas, como por ejemplo los cactus que presentan espinas. Pero en realidad, ¿qué son las hojas? Estos órganos se consideran apéndices laterales y aplanados del tallo, por lo que están íntimamente relacionados con este. Generalmente lo presentan las plantas vasculares. Van a surgir en los nudos del tallo y de las ramas. Van a ser de color verde generalmente, aunque pueden tener muchos colores. Tienen forma laminar y estructura dorsoventral. Las hojas se van a originar en los primordios foliares de las yemas. En botánica, la yema es un órgano complejo de las plantas que se forma habitualmente en la axila de la hoja, formado a partir de meristemos. Los meristemos son tejidos embrionarios formados por células indiferenciadas, capaces de originar, mediante divisiones continuas, otros tejidos y órganos especializados. En las plantas con flores, o conocidas como angiospermas, cuando germina la semilla se forma un brote y a partir de la célula no especializada, que ya mencionamos que es el meristemo, empieza la formación de manera lateral de las regiones inferiores de este meristemo y a partir de él se forman los tejidos de las primeras hojas. En la siguiente imagen podemos ver cómo a partir de esos primordios foliares se empieza a generar la hoja. Podemos diferenciar una gran cantidad de formas, tamaños, colores, modificaciones, usos y funciones en las hojas, pero para esto es necesario conocer cómo está conformada una hoja, cuáles son sus partes. Para empezar, el ápice es el extremo superior o punta de la hoja. La base, por el contrario, va a ser la parte inferior de la hoja, donde el peciolo se une con el cuerpo de la misma. El limbo o lámina es la parte generalmente plana, verde y ancha de la hoja. Va a presentar dos caras. La superior llamada haz, que generalmente va a tener un color brillante e intenso, y la parte inferior llamada en vez, que puede ser de color más tenue y opaco. También tenemos el margen, borde o contorno, que constituye el extremo del limbo y puede ser de diferentes formas. Y esto nos ayuda a diferenciar de una hoja a otra. El peciolo es el rabillo que une la lámina de una hoja a su base foliar o al tallo. También vamos a tener las nervaduras, que pueden ser primarias o secundarias. Estas son la distribución de los nervios que componen el tejido vascular de una hoja. Se ubican en el estrato esponjoso del mesófilo de las hojas y a través de ellos va a circular la savia, comunicando los órganos de la hoja con el resto de la planta. Vamos a tener algunas veces otras estructuras, como por ejemplo la estípula, que usualmente es laminar y se forma a cada lado de la base foliar. Esta usualmente está en pares, son asimétricas y en cierto modo son imágenes especulares una de otra. También algunas veces están los nectarios, que son glándulas que secretan una solución azucarada, que conocemos como néctar, y que va a atraer insectos, pájaros y otros animales. En algunos casos, el limbo puede estar completo y otras veces puede estar dividido. En el caso de que esté completo se le llama hoja simple o también aquellas hojas que tienen el limbo dividido
pero que esa división no llega hacia las nervaduras. Por otro lado, las hojas compuestas es donde sí está interviniendo directamente la nervadura en la división. Y entonces las estructuras es el peciolo, que se continúa con un eje central llamado raquis, al cual van a estar unidos los foliolos, que son las divisiones que va a presentar la hoja. Vamos a tener una gran variedad de ápices y bases, como nos lo muestra esta imagen, y también una gran diversidad de márgenes que diferencian grandemente a las hojas. La disposición e inserción en el tallo son otras características que nos sirven para ubicar y conocer las características de este órgano. Y dentro de las hojas compuestas vamos a tener aquellas que estén bipinnadas, palmeadas, trifoliadas, entre otras. Como ejemplo de estas estructuras de las que les hemos estado hablando, tenemos en el lirio acuático, o también nombrado camalote, el peciolo, que está inflamado, y cada hoja presenta una única estípula intrapeciolar membranácea. Estas van a estar situadas entre la hoja y el tallo y van a terminar en el lóbulo estipular. En algunas aráceas, las hojas van a presentar un peciolo ubicado entre la vaina y la lámina, como en los alcatraces y en las hojas elegantes. Otra estructura es el llamado pulvino, presente en las maratáceas, como los sapitos. Estas estructuras van a localizarse entre el peciolo y la lámina y les van a permitir cambiar la posición a la hoja de horizontal a vertical, dependiendo de la intensidad de luz que esté presente durante el día. En las palmeras puede haber hojas divididas. La venación puede ser pinnada como en butia o como en arescatrum. También puede estar en forma palmeada, como en copernicia. O puede estar doblemente dividida, como en cargiota. Aquí el limbo, en un inicio o en el origen, es entero. Posteriormente se va plegando y se divide tardíamente. En platanillo y en plátano, las hojas son pinnatiparalelinervadas. La línea media de la hoja está ocupada por un conjunto de venas paralelas, muy juntas entre sí, mientras que las venas periféricas se van desviando en ángulo recto a lo largo de la lámina y la recorren como venas secundarias paralelas e independientes. Desgraciadamente, estas hojas tienden a desgarrarse por falta de los refuerzos marginales. Hay otras hojas llamadas ensiformes o equidistantes que se encuentran en las iridáceas. En el lirio leopardo, sus hojas son en forma de espada o sobrepuestas en dos series. En cuanto a la venación, es de importancia debido a que el agua y las sales minerales llegan a las hojas por un sistema de conductos especializados y las distribuyen a toda la hoja por afuera. Estas estructuras especializadas nosotros las podemos observar en las hojas como venas o nervios. Existen una gran variedad de patrones de venas en las hojas, como por ejemplo la venación cerrada que está presente en Talipariti, en donde vemos que forman una red muy compleja estas venitas. También tenemos otras venas que pueden estar escondidas en las hojas y no pueden ser apreciadas a simple vista porque el grosor de la hoja es bastante grande, ya que son carnosas o coráceas. También puede haber un patrón en donde dos o más venas primarias se originan a cada lado de la base foliar y corren paralelas hasta la punta donde convergen, como en el plántago. En saponaria tenemos una venación acrodroma, mientras que en las malváceas tiliáceas tenemos una venación actinodroma.
En Platanus podemos ver venas primarias divergiendo de una serie de ramificaciones dicotómicas más o menos distanciadas. Algunas veces también podemos observar que que las hojas presentan estructuras de protección que son pelos o escamas y que pueden tener diversidad de tamaños, formas, colores. A estas estructuras se les llama indumento. En cuanto a otras modificaciones que presenta este órgano importante de la planta, algunas veces podemos observar estructuras como espinillas, zarcillos, glándulas, trampas para insectos o estructuras de almacenamiento. Vamos a mostrarles algunos ejemplos a continuación. Puede haber aguijones, que se trata de estructuras de origen exclusivamente epidérmicos, o espinas, que van a ser estructuras que van a tener un tejido vascular. Los aguijones los podemos observar en plantas como las rosas y las espinas en cactáceas y leguminosas. En ambos casos, estas estructuras pueden servir de defensa en contra de depredadores animales. Los zarcillos son transformaciones de las hojas en estructuras filiformes. Va a haber crecimiento en longitud, pero el crecimiento en anchura va a estar suprimido. Estos zarcillos le van a permitir sujetarse a la planta, a superficies o inclusive trepar. Un ejemplo de ellos es la arveja y la calabaza. En algunas otras plantas se van a presentar estructuras que sirven como trampas para atrapar insectos, como es el caso de las glándulas. En la planta llamada rocío del sol, o conocida como drosera, va a presentar pelos en la parte superior de las hojas. Estos pelos secretan un líquido llamado mucílago que atrae a los insectos. Va a haber algunas otras plantas que sigan esa misma forma de capturar insectos, como Cephalotus o Rorridula. O también va a haber plantas con otras trampas para insectos, mal llamadas carnívoras porque en realidad son insectívoras, y van a secretar mucílago y los insectos van a quedar atrapados en sus hojas. Además, van a secretar enzimas que ellas mismas secretan y que les sirven para digerir a los insectos que quedan atrapados, y con esto logran absorber compuestos orgánicos y minerales, como es el caso de Dionea y Elianfora. También tenemos anefentes, en donde las hojas tienen varias funciones como órganos de asimilación, pero también como trampas para animales. Estas van a ser estructuras parecidas a jarras que van a estar cubiertas con una tapa. En el lado interior de la trampa, así como en el margen interior del cuello, se van a encontrar glándulas que secretan néctar, lo cual va a atraer a los insectos. En la parte más profunda de esta jarra se van a encontrar glándulas que secretan jugos digestivos y que van a digerir a los insectos que se quedan atrapados. Existen otras plantas que tienen sus trampas parecidas a la de nefentes, pero son más sencillas, como Darlingtonia y Serracenia. Cambiando un poco el tema, en cuanto a las coloraciones que pueden presentar las hojas, pueden ser muy variadas. Podemos tener colores muy intensos, algunos moteados, o inclusive tener hojas carentes de pigmentos, como en las aráceas. Ejemplos de estas plantas son la cuna de Moisés y el alcatraz. Aunque muchas veces los alcatraces también pueden tener coloraciones amarillas y las cunas de Moisés coloraciones moradas. Un caso parecido es el de Amorpha flalus, que es una planta que tiene una coloración morada intensa, pero además una peculiaridad de esta es que puede alcanzar tamaños tan grandes como la altura de un humano adulto. En las hojas de algunos helechos se puede formar una yema en la punta foliar
que cuando ésta crece y por acción de la gravedad y el peso cae al suelo, se va a desarrollar a partir de esta estructura una planta independiente completita, con hojas, tallos y raíces propias. En cuanto a las funciones que pueden presentar las plantas, tenemos la fotosintética, cuyas hojas se denominan trosofilas, la de protección, desarrollando yemas vegetativas, como es el ejemplo de las hojas catáfilas, la protección desarrollando inflorescencias, como el caso de las brácteas florales, la protección de flores individuales, como es el caso de los sépalos, y el almacenamiento de nutrientes para el embrión, como es el caso de los cotiledones. En las siguientes diapositivas mostraremos ejemplos de estas funciones. Las hojas trofófilas presentes en el helecho Marsilia, las hojas catáfilas presentes en las cebollas, las brácteas florales presentes en la bugambilia, en donde se creyera que la flor completa es toda esta estructura morada que se ve, más el centro, que se pensaría que son los pistilos o los estambres, pero en realidad las que se localizan al centro son las flores, mientras que las hojas que están alrededor son brácteas florales de color magenta. En el caso de la Nochebuena tenemos algo similar. Al centro se encuentran las flores y alrededor están las brácteas florales de color rojo, y lo mismo ocurre para la planta ave del paraíso. En cuanto a los sépalos, que son las partes separadas del cáliz en una flor, generalmente son de color verde, aunque en ocasiones pueden tener el mismo color que los pétalos, como se muestra en estas imágenes. Y los cotiledones, que son las hojas primarias del embrión y que les sirven de almacenamiento de nutrientes. También tenemos varios usos para las hojas. Entre ellos destacan los usos alimenticios, ya que varias plantas tienen en sus hojas sustancias de reserva, pigmentos, fibras y vitaminas. De ahí también vienen los otros usos en la industria y en la medicina, ya que varias hojas tienen principios activos que sirven para curar enfermedades o para alguna actividad biológica. Como ejemplo de alimento para el hombre, tenemos los berros, las coles, las espinacas, las lechugas, entre otras muchas. Como condimento podemos utilizar los laureles, el orégano, el cilantro, el tomillo, el perejil, entre otras. Para preparar infusiones y bebidas aromáticas, tenemos el mate y el limoncillo, aunque también existe gran cantidad de plantas que pueden ser utilizadas con este fin. Y para alimento de animales, las hojas de muchas gramíneas y leguminosas sirven como forraje. En el caso de los usos industriales, para obtener fibras textiles tenemos al sisal y al maguey, y para obtener pigmentos colorantes, sobre todo para telas, tenemos la planta del añil y de la chica. En perfumería podemos utilizar varias plantas, entre ellas el romero, el naranjo agrio y el cidrón. Y para fabricación de cigarrillos se utiliza mucho el tabaco. Con fines medicinales podemos mencionar a la hierbabuena, que sirve como estimulante, al eucalipto, que ayuda con afecciones bronquiales, la coca, que es un analgésico y calmante, y el digital, que es un calmante del corazón y un cardiotónico. Podemos ver entonces que existe gran variedad de formas, colores, modificaciones, usos y funciones de las hojas. Y es importante conocer más acerca de ello debido a que se le puede dar una mejor conservación a las plantas y un mejor uso para un desarrollo sustentable. Aquí van a aparecer a continuación los créditos de las imágenes que se emplearon en la elaboración de este video.
y también las personas que colaboraron para la elaboración del mismo. Por nuestra parte sería todo. Fue de agrado abundante poder compartir con ustedes un poco sobre la información de uno de los órganos vitales de las plantas y esperamos que sea de su agrado y que además les sirva para conocimientos culturales básicos. Por nuestra parte es todo. Agradecemos infinitamente su atención y esperamos poder compartirles muy pronto algo más acerca de las plantas. Muchas gracias.